Ya. Muy bien, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Qué gusto verlos a todos las personas que han decidido conectarse en este momento a este webinar. Vamos a tocar unos temas muy importantes en nuestra actualidad y que son de bastante interés. Hemos generado bastante interés para este webinar. Agradecemos a las personas que nos están apoyando para la organización de este webinar, a KIM Consultores a través de Keila Soteldo. Agradecemos a Carol Valencia también, ella es peruana, ella es abogada y nos va a dar también un soporte acá en este webinar, y agradecemos a Gilbert Araujo también, quien nos está brindando todo el apoyo para este desarrollo del webinar, el cual, como les mencionaba, ha sido planificado para que se realice organizaciones participantes, están consultores, y están dos grupos de WhatsApp, son dos grupos que tenemos, tanto Keila Sotelo con Gilmer Araujo, que es el grupo ISO 37001 e ISO 19600, y quien les habla, Juan Fustamante, pues quien está administrando el grupo de gestión antisoborno. En la proyección o en las diapositivas que les vamos a pasar, están ahí todos los contactos para que puedan ir integrándose a este grupo en el caso sea de su interés y puedan aportar también al desarrollo de más conocimiento en este tema de gestión antisoborno. ¿Sí? Bueno, les doy nuevamente la bienvenida a todos, pues sí. Quedamos entonces listos para iniciar con este webinar. Podemos empezar entonces. ¿Podemos iniciar con las diapositivas? Ok, vamos a comenzar. Muy bien, bueno, antes de empezar con este webinar, un poquito quiero presentarme ante todos. Pues mi nombre es Juan Fustamante, ya algunos de ustedes me conocen. Yo soy peruano y soy auditor líder de sistemas integrados de gestión, y pues me vengo desarrollando en estos temas de gestión hace ya más de 10 años en diferentes organizaciones. Últimamente he estado también auditando en una certificadora peruana, y pues mi profesión es ingeniero petroquímico. Tengo experiencia en algunos sistemas de gestión certificables, como son la norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001 e ISO 39001, y además también soy especialista en algunos sistemas de gestión acreditables, en este caso en el Perú ante INACAL, que es el ente acreditador por excelencia, bajo las normas ISO IEC 17025, que es la gestión de laboratorios, 17020, que es la inspección de productos, 17065, que está relacionado con la certificación de productos, y 17024 con la gestión de competencias. Soy auditor contratado freelance de la empresa Bureau Veritas del Perú. Llevo cerca de 7 años realizando servicios de auditorías como auditor líder con esta empresa, como IRCA en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. A la fecha tengo más de 350 empresas auditadas a nivel nacional e internacional, y bueno, realizo servicios de consultoría, asesorías a diferentes organizaciones, y también tutor y colaborador eficaz de algunas ediciones o revistas, medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. Me parece que tenemos un audio por ahí, no sé si alguien ha activado su audio. Ya no. Ok, bueno, seguimos avanzando. Yo voy a actuar acá en este webinar solamente como moderador, pero igual quería hacerles ver algunas estadísticas que se vienen manejando a nivel internacional y que están relacionados con este sistema de gestión antisoborno. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Muy bien. La norma ISO 37001 es un sistema de gestión antisoborno que en principio busca que las organizaciones pues se comprometan a
tomar acciones de prevención para evitar prácticas no éticas y prácticas que lleven a un soborno de por medio, tanto en el ente estatal como en el ente privado, ¿no? Lo que sí, esta norma ISO 37001 no garantiza que la empresa esté libre de soborno, sin embargo, nos va a apoyar mucho a reducir la incertidumbre en todas las transacciones comerciales y a prevenir el soborno en todos sus puntos de vista y gestionar los riesgos. Esto, pues definitivamente va a ayudar eh, a reducir o a prevenir el soborno dentro de las organizaciones, ya que este soborno o estas acciones antiéticas pues pueden llevar a generar pues que en los países se busque o se logre una evasión de impuestos muy alto, o que los dineros que los contribuyentes le brindan al Estado para su uso en actividades propias del Estado, pues se ve utilizado bajo otros fines que no son los adecuados y los correctos, y generen distorsión en la prioridad del Estado, tomando como consideración que la educación es uno de los puntos más afectados, ya que este dinero que se recibe de parte de los contribuyentes es utilizado bajo otros fines que no son necesariamente los que el Estado requiere o debería de generar, ¿no? ¿Podemos avanzar, por favor? Acá les iba a mostrar un poquito las estadísticas que se van dando últimamente. Avanzamos, si es posible. Muy bien, este es un índice de percepción de la corrupción a nivel internacional. Este estudio se realizó el año pasado. Podemos retroceder una diapositiva nada más. Retrocedemos una, por favor. Muy bien. Esta es una lámina que refleja cómo es que está vistas, o cuál es la percepción que se tiene con respecto a los diferentes estados y con respecto a los índices de corrupción. Y he tomado como muestra ahí algunos países que son muchos de nosotros estamos participando. Tenemos el Perú, que es un país en donde últimamente hemos tenido una afectación directa muy, muy clara por el caso de Odebrecht, que llegó a afectar a los últimos 4 gobiernos que hemos tenido, y donde estamos viendo pues que tenemos índices de corrupción bastante altos que han llevado a situaciones en donde ponen en riesgo la estabilidad del país, y sobre todo ponen en riesgo la estabilidad comercial, ya que muchas de las empresas se han visto afectadas al tener altos riesgos y a nivel bancario no están recibiendo ningún apoyo, ningún soporte para poder asegurar que sus servicios que van a brindar pues, se den de manera adecuada. Por ahí vemos estadísticamente que Perú... ¿Aló, Juan? ¿Sí? Juan, ¿Me escuchan? ¿me escucha? Sí, Juan, claro. mira, Sí. nosotros no aclaramos si los participantes podían intervenir a medida que se iba haciendo la exposición o al final del webinar. Entonces, Perfecto. eso hay que aclararlo. Y lo otro es, Galaxy está alzando la mano debe ser que tiene alguna pregunta. Entonces, tú me dirás si lo dejamos al final del webinar o lo abordamos en el momento en que te solicite la palabra. Yo creo que lo abordamos en el momento que solicite la palabra para que no se vayan las ideas. Sería importante escuchar ahorita qué es lo que tiene que decir Galaxy. Ok. Galaxy. ¿Lo escuchamos? Levantó la mano, pero no tiene el micrófono conectado. Entonces, continuamos. Continuamos. Entonces, sí, para aclarar un poquito ese tema, entonces, las personas que deseen dar alguna opinión o hacer una consulta, si es que es una consulta general, de repente podemos mantener esa consulta para la finalización de las proyecciones que vamos a realizar. Y si es una consulta directa sobre el punto que se está tratando, sería importante que si la levanten la mano para poder
sustentar y poder aclarar algunas consultas que podamos ir recibiendo en el camino, ¿sí? Bien, pasamos entonces a la siguiente lámina. Pasamos a la siguiente lámina, Miguel, por favor. Muy bien. Bueno, este es un poquito la estadística que nos pasamos una más. Nos hemos pasado una, Miguel, por favor. Ahí. Bueno, este es un poquito también un estudio que se ha hecho desde el año 2001 hasta el año 2016 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el cual se ha evaluado cuál es el nivel de corrupción que se generó por el caso Odebrecht y cuáles son las ganancias que Odebrecht ha tenido y cuáles son los sobornos que ha tenido que pagar en cada uno de los países. Vemos pues que definitivamente Brasil es uno de los países más afectados, con una cantidad de 349.000 millones de dólares en sobornos, y los cuales generó para Odebrecht una ganancia de aproximadamente 1.900.000.000 de dólares. Y Perú está en nivel de 29 mil millones de dólares, 29 millones de dólares, perdón, a nivel de pagos en sobornos, habiendo generado pues para Odebrecht un lucro de 143 millones. Entonces vemos que definitivamente pues hay mucha incidencia entre los países que han sido o han estado siendo partícipes de este soborno generado por, en este caso, Odebrecht, ¿sí? Yo solamente quería mostrarles algunas estadísticas, no quería profundizar más sobre el sistema de gestión de antisoborno. Los dejo con nuestros especialistas que los hemos invitado para que participen en este webinar. Vamos a empezar con Gilbert, ¿verdad? Gilbert. Aló, continuamos con Gilbert. Vamos a continuar con la presentación y entonces vamos. Antes que comience Gilbert, va a ser importante de identificar por qué es importante la implementación de la ISO 37001. Entonces, fíjense que es para garantizar a los gobernados y usuarios de los servicios públicos y privados que sus representantes, funcionarios, ejecutivos y empleados se desempeñen bajo controles que permitan prevenir o desincentivar los actos de corrupción, que para generar confianza y fortalecer los lazos gobierno-ciudadanía. También esta norma internacional es nueva y va a formar parte de esa nueva generación de los administradores públicos y privados. El soborno, ya sea que se reciba por parte de integrantes de las administraciones públicas o privadas, se ofrece en cualquiera de las formas, a cambio de beneficios personales. Es una forma de corrupción que genera mal uso de los recursos públicos y privados. Pasamos a la próxima lámina. Y vemos entonces la definición de lo que es el soborno, ¿ok? El soborno, estamos viendo que va a ser la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, directamente o indirectamente, e independiente fíjense, de la ubicación, en violación de la ley aplicable,
como un incentivo o una recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esta persona. Es por esto que nosotros colocamos estos 3 claves que tenemos que manejar, en el cual Gilbert nos va a hablar ahora sobre el contexto y las partes interesadas, para ver cómo podemos nosotros visualizar en nuestras organizaciones ese aspecto tan importante para poderlo manejar. Las personas que vamos a trabajar, bueno, va a estar Carol, que va a dar la debida diligencia, ya que ella es abogada, y va a estar enfatizando en este punto. Gilbert, que va a trabajar sobre esos aspectos del contexto y partes interesadas. Y mi persona, que va a trabajar sobre lo que es el riesgo, porque el riesgo está presente y tengo que valorarlo, tengo que identificarlo para poderlo hacer. Con esta rápida invitación, fíjense lo que vamos a descubrir en este webinar: contexto y partes interesadas. Se lo vamos a dejar a Gilbert para ver qué en verdad nos puede apoyar en esos puntos y cómo implementar esto en la organización para lograr un sistema de gestión antisoborno en una organización. Luego Carol nos va a hablar sobre esa debida diligencia que tenemos que ir manejando, y yo cerraría con los puntos de riesgo y la evaluación de riesgo. Dejamos entonces con Gilbert, que él está en Chile, y nos va a hablar sobre el contexto y partes interesadas. Gilbert, ¿todo tuyo? Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, te escuchamos, te escuchamos. Muy bien. Bueno, gracias Juan, gracias Keila por esa introducción tan interesante. Juan nos presentó unas estadísticas a las que debemos remitirnos siempre, porque bien, el caso de Odebrecht es uno de los casos más emblemáticos y que ha traído bueno, consecuencias funestas para toda la región. Y bueno, nada, el índice de percepción de la corrupción es un indicador, o es un índice, como dice su nombre, muy interesante para poder medir lo que es la gestión y el estado en el que se encuentra nuestra región respecto a otras regiones. Fíjense que el hemisferio norte es el que tiene mejor desempeño en la gestión contra la corrupción, y en el hemisferio sur pues estamos al debe con esta tarea. Bien, y Keila también nos ayudó con las definiciones, tanto del propósito de la norma como de las definiciones de soborno. En este caso, dentro de las muchas expresiones que tiene el fraude, encontramos la corrupción, y dentro de las dos grandes definiciones que tiene la corrupción nos encontramos el soborno y el cohecho. Soborno es el pago de beneficios de forma indebida a una parte para que se beneficie otra parte, ¿sí? En este caso, normalmente relacionamos el soborno con relaciones de las entidades públicas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el soborno como delito requiere al menos dos partes: una persona que soborna, una persona, en este caso jurídica, que soborna, y una persona natural o una persona jurídica que recibe ese soborno. Entonces, ya tomando en cuenta de que deben existir una serie de factores y de componentes para que se pueda configurar un delito de soborno, entonces debemos empezar a ver el soborno o la gestión contra el soborno como una decisión estratégica, una decisión que toma la organización desde su más alto nivel. En este caso, a diferencia de los que conocemos, los sistemas de gestión, que cuando estaban haciendo la presentación, sé que muchos son consultores, especialistas en sistemas de gestión,
La mayoría de los sistemas de gestión llegan hasta la alta dirección como su máxima autoridad. En este caso vamos a tener una autoridad superior, que es el órgano de gobierno. En este caso son los accionistas, el directorio. Estos sí existen. Hay organizaciones que la misma alta dirección es el mismo directorio y ahí no hay mucho que analizar. Pero cuando tenemos accionistas, ellos se le llaman órgano de gobierno, vamos a tener una alta dirección, quien es el que decide cuáles son las políticas, establece los objetivos e instrumenta a la organización la función de antisoborno, o en este caso el compliance officer, como lo llamen dentro del marco legal de cada uno de los países, quien tiene una función muy importante dentro del sistema de gestión, porque es el que motoriza, es el que tiene la responsabilidad de emprender un conjunto de acciones que forman parte de lo que es el sistema de gestión antisoborno. Bien. Como les dije, es una decisión estratégica. Al ser una decisión estratégica, pues tenemos que, hay que hacer un análisis del contexto, un análisis del microentorno y el macroentorno, y para ello pues debemos ver cuáles son los factores internos y los factores externos pertinentes. Entre los factores internos podemos encontrar la cantidad de sedes, la ubicación geográfica. Esto marca una referencia porque dependiendo de la ubicación geográfica, pues tenemos conductas las cuales debemos analizar con mucho cuidado. Por ejemplo, si estamos en una zona minera, si estamos en una zona urbana, las conductas son muy distintas. Debemos ver cuál es el desarrollo organizacional, si tenemos organigrama, tenemos descripciones de cargo, si hay un enfoque a procesos. Esto es muy importante. De hecho, es un prerequisito que dentro de la organización haya un enfoque a procesos. No lo dice específicamente la norma, pero cuando empezamos a analizarla a profundidad, nos damos cuenta que debe existir este enfoque a procesos donde se vean cuáles son los procesos de negocio, los procesos de dirección y los procesos de apoyo. Es importante que tengamos procedimientos documentados de cómo se realizan las operaciones dentro de la organización. Debemos ver si hay función de cumplimiento, está definida esta función de cumplimiento, si esta función de cumplimiento tiene responsabilidad y autoridad dentro de la organización. También debemos ver el tamaño de la organización, la complejidad de las operaciones, cuáles son las conductas y antecedentes de los integrantes del órgano de gobierno. Esto es muy importante porque finalmente la conducta del órgano de gobierno es la que va a marcar la pauta dentro de la organización y el tipo de negocios a los cuales estos impulsan a la organización. Vamos a ver si es necesario analizar la cultura de cumplimiento de la organización y la capacidad de cumplimiento de la organización. En este caso, me remito un poco al mundo de la calidad. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de la variabilidad de los procesos cuando dan un resultado. Bien, en este caso tendríamos que analizar la variabilidad del cumplimiento de la organización, no solamente en el cumplimiento legal, sino en los cumplimientos voluntarios, como son normas, como son acuerdos internos, acuerdos con la sociedad. Bien, entre los factores externos podemos encontrar lo que son las partes interesadas y socios de negocio, que lo vamos a exponer más adelante con mayor detalle. Cuáles son las regulaciones del sector, si es sector público o privado. Esto es muy importante. El soborno no solamente afecta al sector público, también afecta al sector privado. Aquí en Chile tenemos la ley 21.121 que hace referencia al soborno entre privados, lo cual es un requisito a mi forma de ver avanzada, que debemos prestar mucha atención. Debemos ver los factores culturales del entorno, de la organización y de sus partes interesadas. Por ejemplo, si hacemos negocios con asiáticos, no es lo mismo que hacer negocios con europeos, no es lo mismo que hacer negocios entre latinoamericanos. Debemos ver las conductas observadas entre esos socios de negocio. Para eso tenemos herramientas como la debida diligencia, que nos va a explicar nuestra amiga Carol. Vamos a ver tenemos que analizar cómo es el trato de las personas expuestas políticamente. Esto es muy importante. Ese trato puede ser como proveedores, como clientes, como asesores.
y esas personas expuestas políticamente son factores de riesgo importantes que debemos analizar dentro de la organización. Debemos ver cuáles son las interacciones con funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, en nuestra línea de negocio, y debemos ver el marco legal aplicable. En el caso de Chile tenemos la 21121, que es una actualización de la 2393, y en el caso de Perú encontramos la 30.424, las cuales son requisitos legales que regulan lo que es la prevención del delito. También debemos ver lo que son las obligaciones contractuales y las profesionales, las que nos dice cada uno de los. Acá hablamos brevemente de cuáles son las técnicas que podemos aplicar para poder hacer el análisis del contexto. Aquí vemos una aplicación de una matriz FODA, en este caso para hacer planificación estratégica, después que se identifican las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, se hacen cruces para ver cuáles son las líneas estratégicas que son de ataque, de defensa, de contención, igual que se hace a nivel comercial, pero en este caso bajo un enfoque de requisitos antisoborno. En este caso, por ejemplo, nos encontramos requisitos como fortalezas que contamos con entidades regionales a nivel nacional, en cámaras regionales. Eso lo consideramos en un caso específico como una fortaleza. Esto nos permitía a nosotros tener mayor alcance a nivel nacional. En el caso de debilidades tenemos falta de procedimientos operativos. En el caso de las amenazas encontramos, para decir solamente un ejemplo, socios de negocios que son personas expuestas políticamente. Y en el caso de las oportunidades vemos como mejor proyección de la marca al fortalecer el valor de confianza mediante un sistema de gestión antisoborno certificado con la ISO 37. Esto se hace un análisis y permite generar las líneas estratégicas que ya después ahí se despliega como un plan estratégico. La siguiente lámina, por favor. Bien, aquí mencionamos otra técnica que es la matriz MICMAC para la planificación prospectiva. En este caso se hacen cruces de factores estratégicos, los cuales nos permiten identificar, por ejemplo, en un caso real, cuáles son aquellos aspectos que tienen mayor influencia y aquellos que tienen menor dependencia. Los que tienen mayor influencia y menor dependencia, en este caso los controles internos y lo que es los socios de negocio, tanto los controles internos como los socios de negocio son los que tienen mayor influencia y menor dependencia, y por lo tanto son los que nos van a permitir generar las líneas estratégicas que van a motorizar este sistema de gestión. Esta es otra técnica que quería mostrarles. Hay una técnica adicional en la siguiente lámina, la cual nos habla del llamado Balance Scorecard, pero haciendo algunas adecuaciones. No podemos aplicar el Balance Scorecard puro y duro. Tenemos que hacer adecuaciones para poder trabajarlo en el sistema de gestión antisoborno, y en este caso debemos tener una visión estratégica, la cual debe contemplar a un órgano de gobierno que establece cuáles son sus iniciativas y sus indicadores, los controles internos, que también genera iniciativas y entornos. En este caso estaríamos hablando de las perspectivas que tiene el Balance Scorecard. En el caso de aprendizaje, la perspectiva de aprendizaje, tenemos la equivalente que es la cultura ética. Debemos revisar cuáles son las iniciativas para fortalecer la cultura ética, y luego tenemos, en vez del enfoque al cliente, hablamos de lo que son las partes interesadas de socio de negocio, los cuales también debemos tener, debemos tener iniciativas e indicadores. Esto nos va a permitir generar un mapa estratégico y igualmente motorizar el sistema de gestión antisoborno. Bien, la siguiente lámina. Ya una vez entendido cuáles son los factores estratégicos, definidas cuáles son las iniciativas y los indicadores que nos van a permitir a nosotros motorizar este sistema de gestión antisoborno, debemos comprender cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y dentro de las partes interesadas encontramos un universo que se llama parte interesada pertinente,
Y dentro de esa parte interesada y pertinente encontramos una parte que se llama socio de negocio. ¿Bien? En este caso, quise hacer una contrastación entre lo que es la definición de parte interesada y la definición de socio de negocio. La definición formal, según la norma, es persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Eso es una parte interesada. En este caso tenemos notas aclaratorias que nos dice que las partes interesadas pueden ser internas o externas. ¿Bien? Y esta es la diferencia principal. Cuando hablamos de socio de negocio, nos dice parte externa. Un socio de negocio necesariamente es una parte externa, con la que la organización tiene o planifica establecer algún tipo de relación comercial. Bien, en este caso los socios de negocio se encuentran como proveedores, como clientes, como procesos contratados externamente. Son con los que nosotros intercambiamos dinero, ¿sí? o bienes y servicios para poder obtener un beneficio. Bien, cuando trabajamos con las partes interesadas, tenemos como ejemplo a los trabajadores, los entes reguladores, entidades gubernamentales que no son clientes, socios de negocio como parte interesada, ONG, entidades de beneficencia, medios de comunicación, comunidad, etc. Cuando hablamos de socio de negocio, hablamos de los clientes, consumidores, alianzas empresariales, socios de alianzas empresariales, miembros de consorcios, proveedores externos. Bien, si vemos en ese ejemplo, son personas jurídicas con las que nosotros hacemos intercambios de bienes y servicios por obtener un bien y servicio. En cuanto a los requisitos y controles que debe cumplir las partes interesadas, tiene que ver con la identificación, la determinación de sus requisitos, los riesgos y oportunidades asociados a las partes interesadas, la política antisoborno y la revisión por la dirección. En el caso de la política antisoborno es que tenemos que comunicarle a las partes interesadas, mantener disponible la política antisoborno, y en el caso de la revisión por la dirección es que debemos hacerle seguimiento a esa primera determinación de los requisitos que hicimos en el punto normativo 4.2. Bien. Si vemos los requisitos y controles asociados a los socios de negocio, son mucho más detallados. Hablamos de que a los socios de negocio tenemos que revisar su competencia, su formación, toma de conciencia y comunicación. En el caso de la operación del sistema de gestión de antisoborno, nos encontramos que debemos aplicar debida diligencia, controles antisobornos por organizaciones controladas y por socios de negocio, compromiso antisoborno, gestión de controles antisobornos inadecuados, planteamiento de inquietudes o el canal de denuncia, y investigar y abordar el soborno o el proceso de investigación. Finalmente, también debemos hacer respuesta a la auditoría y a la revisión por la dirección. En esta lámina podemos ver lo que es la relación de las partes interesadas, que es un universo mayor, y parte de ese universo tiene como componente los socios de negocio. Finalmente, en la siguiente lámina podemos ver una definición de las partes interesadas para saber cuándo son pertinentes o no en un sistema de gestión antisoborno, y esto nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son las entidades que pueden afectar los riesgos y oportunidades del sistema de soborno. Esto es una breve introducción. Le doy el a nuestra compañera Carol, quien nos va a hablar de la diligencia. Buenas noches con todos, ¿cómo están? A ver, les voy a pedir que por favor le pongan silencio a su micrófono, por favor. Todavía escucho un poquito de sonido por ahí, pónganle silencio a su micrófono. Bueno, a ver, de aquí en Perú estamos 8 de la noche, así que vamos a empezar con el tema de la debida diligencia o due diligence, como también se le conoce en inglés. Bueno, a mí me gusta pensar, y siempre se los digo a mis alumnos, o siempre también se lo comento a los colegas en general, que quien más lee, quien más se informa, es quien realmente más sabe y más preparado está para enfrentar cualquier situación que se le presente. En virtud de ello,
es que nace la debida diligencia, que no es nada más y nada menos que el proceso de evaluar una decisión, ¿no? Nosotros evaluamos decisiones y tomamos decisiones todos los días, ¿no? Desde el momento en el que conocemos a alguien que de repente nos puede gustar y por ahí empezamos a ver su perfil, igualito también las empresas cuando van a contratar a alguien empiezan a analizar todo el CV, no solamente el CV, sino que también ahora los headhunters buscan cada factor o cada aspecto, ¿no? del profesional que se va a contratar. Entonces, así como tenemos cuidado y diligencia en la toma de nuestras decisiones a nivel organizacional y a nivel personal también, que es muy importante, esa misma coherencia es la que el sistema de gestión antisoborno y también el compliance en general busca instaurar como cultura en nuestras organizaciones, tanto estatales como privadas, y sobre todo a raíz de los hechos de corrupción avesada que hemos tenido en esta parte de América, ¿no? Iberoamérica en general. Son muy pocos países los que se han salvado de esta ola, pero en fin, hay que remediar las cosas y por eso es que nace todo este tema del ISO 37001, la ley aquí en Perú, la 30.424, y también todo lo que comprende el due diligence. En virtud de ello, entonces, como bien les decía, amigos, la debida diligencia es el proceso de evaluar una decisión a través de la investigación extensiva y la consideración de todas las posibilidades. Pero también podemos ver de que estas posibilidades pueden ser como buenas o como malas, entonces hay que tener mucho cuidado para que las consecuencias de estas malas decisiones no sean dramáticas. Entonces la debida diligencia no busca solamente evaluar la decisión o informarse, ¿no? Sino también prevenir o mitigar los efectos de los riesgos o actitudes o actos en los que se puedan incurrir. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, como ya les había mencionado, es el proceso de evaluar a través de una investigación extensiva y la consideración de todas las posibilidades, ¿no? Siguiente, por favor. En materia antisoborno, y es ahí donde vamos a hacer hincapié, la debida diligencia es la forma en que una empresa determina entonces cuál es la información que necesita para poder comprender cuáles son los riesgos específicos en virtud de su negocio y también los riesgos relacionados, ¿no? Con la corrupción en un momento determinado. Y también en el contexto operacional, que es muy importante. Y precisamente cuando ya conocemos el contexto en el que nos estamos moviendo, eso nos permite, como ya les había mencionado, adoptar las medidas necesarias para prevenir y en todo caso, si es que se diera lugar un acto de corrupción, poder mitigar los efectos de este acto, ¿no? Entonces nos anticipamos al riesgo. Por eso también en cada organización se hace un mapa de riesgos y todo ello. Bueno, en la organización, gracias por pasar la diapositiva, vamos a verificar que los riesgos que deberíamos evaluar se deben definir en los siguientes. En primer lugar, a un nivel de las transacciones, de los proyectos, actividades, entre otros, que por su nivel de riesgo deben ser tenidos en cuenta en los controles. Por ejemplo, y aquí este ejemplo es súper cotidiano, ¿no? Cuando tenemos algún cliente con facturación superior a la que habitualmente ha declarado, ¿no? Entonces ahí podemos tener un indicio, nos genera algo de suspicacia, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Pedir de repente los balances, estados financieros, de repente alguna forma, algún sustento para poder corroborar esa información, ¿no? También tenemos otro nivel que es a nivel de los socios de negocios que había mencionado Gilbert, y hay que verificar cuáles de estos socios de negocios van a tener un nivel de riesgo elevado, ¿no? Porque dependiendo del nivel de riesgo o de repente, dependiendo de la reputación de estos socios de negocio, vamos a poder tener que requerir mayor información o menor información, ¿no? Siempre hay que recordar que la debida diligencia va a ser proporcional al nivel de riesgo que vamos a poder evidenciar, ¿no? Si evidenciamos un nivel de riesgo alto, entonces tenemos que solicitar mayor sustento, mayor información. Si el nivel de riesgo, después de nuestra revisión de la información, diagnosticamos que es bajo, entonces probablemente podemos dejarlo ahí, ¿no? Y simplemente verificar los procedimientos y procesos. Y un último nivel que tenemos es las categorías del personal, ¿no?
que se refiere más a la organización en sí misma, ¿no? Porque ahí, en la organización vamos a tener personales que por virtud de su cargo o por virtud de las relaciones, de repente soportan o de repente manejan mayor cantidad de información que suponen niveles altos de riesgo, ¿no? Porque de repente son gerentes o tienen ya... En Medical me tocaba auditar con el reglamento legal de... Disculpe. ¿Sí? Buenas noches. A ver, me parece que hay alguien que activó Yo deseo intervenir. su... Ah, ya lo cortó. Continúa nada más, Carlos. Ah, ya, ok, Juan. Gracias. Bueno, entonces hay que tener también mucho cuidado con nuestro personal, ¿no? Porque de todas maneras, en virtud de, a mayor cargo, mayor responsabilidad. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta de que probablemente también nuestro personal tiene que estar sujeto a ciertos parámetros para no poder incurrir en alguna inconducta, ¿no? A ver, siguiente, por favor. En ese sentido, la organización debe de evaluar la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en relación a las operaciones concretas, ¿ok? A los proyectos, a las actividades, a los socios y al personal pertenecientes a todas estas categorías que les he mencionado. Este análisis incluirá además cualquier diligencia necesaria para obtener información suficiente y así poder evaluar el riesgo de soborno. La debida diligencia siempre se va a actualizar de manera frecuente, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que sale el tema de Huawei, se me viene a la mente, ¿no? Todo el mundo está asustado porque dicen, Trump, bueno, ha limitado a Huawei en Estados Unidos y ahora Huawei ya no le quiere dar soporte para todo lo que es Play Store y las aplicaciones, en fin. Pero no es así, porque realmente Huawei es una empresa consciente, ¿no? De la problemática y en todo caso este tema se va a dar progresivamente, no es que hoy ya cortamos la llave y ya está, no, se da progresivamente, ¿no? Entonces, de todas maneras, este tema ha generado bastante suspicacia, seguro que había un desplome en las acciones en la bolsa de valores, en fin, y de repente hay transacciones, operaciones que entre agentes económicos u organizaciones se han estado dando o de repente se iban a dar y probablemente ya no se den a raíz de este tema que ha salido a la luz, ¿no? Entonces la debida diligencia también va a depender mucho de la información que vemos, no solamente, o que no solamente nos pueda alcanzar la otra empresa o la otra organización, sino también lo que se ve, lo que es de conocimiento público, ¿no? A través de redes, a través de prensa. Siguiente, por favor. A ver, entonces, el objetivo de realizar la debida diligencia en determinadas operaciones, proyectos, actividades y relacionado a los socios o a la organización del personal es evaluar el alcance, la escala y la naturaleza de los riesgos de soborno no considerados como parte de la evaluación de riesgos de la operación. También tiene una importante función que es la de actuar como un control adicional específico para la prevención y la detección del riesgo de soborno e informar sobre todo a la organización de la conveniencia, ojo ahí, de la conveniencia de posponer, suspender, revisar o controlar las transacciones, proyectos o relaciones con los socios de negocios o personal, ¿no? Porque claro, por ejemplo, teníamos pendiente de repente un joint venture con alguna otra empresa, íbamos a presentarnos a una licitación pública y de repente nos enteramos de que este otro socio de negocio de repente ha incurrido en algún ilícito o tiene algún tema pendiente de índole judicial, entonces obviamente eso puede generar suspicacia, entonces es mejor decirle, bueno, probablemente para la próxima será, ¿no? No nos llames, nosotros te llamamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Porque realmente hay que hacer un análisis de la reputación de cada una de las partes con las que vamos a participar, ¿no? Siguiente, por favor. Me parece que por ahí hemos pasado una diapositiva que quería ahondar, pero en todo caso lo voy a oralizar. A ver, en relación con los proyectos, un poquito más atrás, por favor, para verificar que retrocedemos. A ver, la siguiente. No, siguiente. No tanto. Más adelante.
Siguiente. Siguiente. En esta. Aquí, por favor. No, la anterior. La anterior, la anterior. A ver, solamente Esta. para No, pedirles la a siguiente. quienes tienen activado el micrófono, Jimena Pacheco, Sandra, Moisés González, por favor, No, la si es siguiente, por favor. que tienen algo que comentar, lo podrían hacer, sino para que desactiven su micrófono. Siguiente, por favor. Gracias, Juan. No. Esa, por favor, esa, la que dice, en ese sentido. Ahí, por favor. Esa es la adecuada, gracias. En todo caso, como les decía, en relación a los proyectos, transacciones y actividades, los factores que debemos de corroborar serían básicamente, tengo un listado como de unos 12 factores que se los puedo hacer llegar, pero yo consideraría los siguientes 6. Primero hay que considerar la estructura, la naturaleza y complejidad del organismo con el que estamos trabajando. También hay que ver la estructura financiera y de comisiones, del proyecto o del negocio que se pretende llevar a cabo, los socios y las terceras partes involucradas y las relaciones que estas personas puedan tener con funcionarios públicos. También el tema de la reputación, ¿no? Que había estado haciendo bastante hincapié en el tema de la reputación de las partes involucradas. La ubicación geográfica, porque por ahí de repente mi socio de negocio me dice que tiene una cuenta en las Islas Caimán, y ya todos conocemos la historia, ¿no? Entonces esos paraísos fiscales por ahí también generan un poquito de suspicacia. También cuando vemos informes en el mercado, la prensa, como ya les había ejemplificado el tema del caso de Huawei. En cuanto al tema de la relación con la posible diligencia que debemos de tener también con otros socios del negocio, hay que ver también que los socios de los negocios tengan las calificaciones, experiencia, pero sobre todo los recursos necesarios para llevar a cabo el negocio que pretendemos, ¿no? Si son solventes, si tienen liquidez. También ver en qué medida este socio de negocios tiene un sistema de gestión contra el soborno también, porque claro, de repente, para el tema de los proveedores, como bien lo mencionaron al principio, no recuerdo quién intervino, pero claro, se están homologando, ¿no? O sea, si yo soy una empresa que tengo un sistema de gestión de antisoborno implementado, lo más lógico y lo más normal sería que yo le exija también a mis proveedores o a los futuros socios de negocio con los que vaya a contratar o hacer negocios de joint venture o de asociación por participación, que por favor también implementen sistemas de gestión antisoborno en sus organizaciones, ¿no? Para que estemos a la par, ¿no? Y estemos alineados en ese sentido. También hay que identificar si es que de repente este socio de negocio tiene o no una reputación de soborno, fraude o mala conducta, si ha sido condenado por algún ilícito, y en todo caso también la estructura de los acuerdos de la transacción y de los pagos, ¿no? El tema de comisiones, bonos, porque precisamente a raíz de ese tema descubrimos el ya conocido caso Odebrecht. La siguiente, por favor. Sí, eso también ya lo explicamos. La siguiente. Entonces recuerden que el due diligence va a ser crucial a la hora de controlar, suspender, en todo caso, las actividades que venimos planificando con estos socios de negocio, ¿no? O dentro de la organización en sí. Y también no debemos de confundir la debida diligencia o due diligence con los controles generales que el sistema implanta de manera general, ¿no? Porque, por ejemplo, la norma, la 30.424, o de repente otros controles que vemos en la Ley de Procedimiento Administrativo General, o sino también en el sistema de contrataciones de la OCE, ya nos establecen, ¿no? Que, por ejemplo, de repente el funcionario público no puede aceptar ninguna dádiva, ¿no? Entiéndase por dádiva regalito, una joya, un almuerzo, pero de todas maneras hay que estar verificando también la norma. Justo hablaba con unos colegas el otro día, tampoco no podemos decir a todo no, porque hay que analizar, ¿no? También en virtud del negocio, en virtud del proyecto, qué cosas en todo caso se deben permitir, hasta qué punto y qué otras definitivamente se deben de negar, ¿no? La norma es taxativa, pero no es, por así decirlo, un numerus clausus, ¿no? Es algo un poquito más amplio y que en todo caso se tiene que analizar caso por caso. Entonces no hay que confundir la diligencia debida con los controles que el sistema implanta en forma general, porque la diligencia debida será aplicable en forma proporcional. Siempre el due diligence se va a aplicar de manera proporcional
en función del nivel de riesgo que podamos evidenciar dentro de nuestra organización o con los socios de negocio o partes interesadas. Entonces, en líneas generales, la diligencia debida será tenida en cuenta cuando iniciemos alguna nueva actividad. Siguiente, por favor. En relación con los proyectos, transacciones y actividades, como ya les había dicho, identificamos estas directrices para poder analizar, ¿no? A la hora que vamos a requerir la información, ver la estructura financiera de la empresa, los socios que la conforman, socios accionistas, también terceras partes involucradas, las relaciones entre esas partes o con funcionarios públicos, porque por ahí de repente puede haber un conflicto de interés. También la competencia y la reputación de estas partes, los riesgos, la ubicación geográfica, como ya les decía, si está de repente en las Islas Caimán me genera suspicacia, y también los informes en general de las diversas fuentes, ¿no? Prensa, redes sociales. Siguiente, por favor. En cuanto a la relación con la posible diligencia respecto de los socios de negocios, habría que verificar que este socio de negocios sea una entidad legítima, de repente con un número de identificación fiscal, ¿no? Porque claro, al menos en el Perú estamos en un proceso de formalización, ¿no? De los negocios. De repente en otros países ya tienen un poquito más avanzado el tema de la formalización, pero aquí todavía somos un país primordialmente informal, pero vamos avanzando en ese tema, entonces hay que tener mucho cuidado con quién se contrata, ¿no? Que tenga su RUC, que tenga su partida registral vigente, que los poderes de las personas que vayan a firmar los contratos también estén vigentes. Aquí en el Perú tiene que tener una vigencia no mayor a los 30 días. Y bueno, en otros países asumo que la normativa también es bastante similar, porque casi todos somos un copy-paste de la normativa española, ¿no? También hay que ver el tema de repente de protección de datos para ver cómo se maneja en tanto en nuestra organización como en la organización con la que vamos a contratar. También hay que verificar si el socio de negocios tiene las calificaciones, experiencia y los recursos, ¿no? Porque claro, de repente me muestra unos balances generales o unos estados financieros que dan positivo cuando realmente, cuando la realidad es que está en negativo, ¿no? Y probablemente habría que declararlo insolvente. Entonces, para que no haya sorpresas hay que efectivamente contratar quizás auditores externos o pedir colaboración, ¿no? Por ejemplo, auditores externos como Juan o como alguno de los otros colegas que forman parte del grupo, ¿no? Que ya tenemos, por así decirlo, expertise y a buen ojo podemos identificar, ¿no? Cuando hay algún problema potencial incluso, podemos anticiparnos. También hay que ver en qué medida ese socio de negocios tiene un sistema de gestión contra el soborno implementado en su organización. Como ya les había dicho, lo que se busca es homologar, ¿no? Porque claro, si yo tengo previsión, le voy a exigir, o lo más lógico es exigirle también a la contraparte que cumpla también con implementar un sistema de gestión de soborno adecuado, ¿no? Y en todo caso, la naturaleza, el tipo y el alcance de la diligencia debida dependerá de factores tales como la capacidad de la organización para obtener suficiente información, el costo de esta obtención de información y en la medida de lo posible el riesgo de soborno que plantea la relación, porque claro, todos me dirán, pero a veces es un poco difícil o de repente la gente es reticente al momento de brindar la información, ¿no? Parece de repente un órgano gubernamental, ¿no? Mucha burocracia, pero en todo caso hay que saber cómo solicitar las cosas, tener tino y tacto, y también en todo caso utilizar de repente, no tanto las relaciones públicas, pero sí de todas maneras una buena comunicación y tener las cosas claras desde el principio para poder requerir los documentos que realmente se necesitan y así poder hacer una debida diligencia como se debe, de manera rápida, veraz, y confiando siempre en la buena fe de las partes, ¿no? Claro, no siempre se va a dar, pero a medida de que vamos avanzando en esa debida diligencia, en ese análisis de los documentos que nos vayan proporcionando, pediremos más o de repente diremos, no, está ok con lo que ya me has proporcionado. Y si evidenciamos de repente o tenemos alguna percepción de que algo puede estar yendo mal, requeriremos mayor información de ser el caso. Siguiente, por favor. Bueno, a mí me gusta ejemplificar bastante, entonces vamos a ver que los diferentes tipos de socios de negocio
se van a requerir que pidamos diferentes documentos, ¿no? Para un socio de repente que sabemos que es una empresa multinacional con buena reputación, probablemente le pidamos cosas muy básicas, ¿no? Pero de repente si tenemos algún otro socio de negocio que es nuevo o de repente es una MIPE, una pequeña empresa, microempresa, probablemente le pidamos algunos requerimientos adicionales, ¿no? Porque claro, si bien es cierto está empezando, pero probablemente porque está empezando le falta implementar todavía algunos procesos, ¿no? Entonces hay que tener un poquito más de cuidado para no perjudicarlos a ellos y no perjudicarnos también nosotros. Entonces, ese nivel de diligencia tiene que ser gradual, ¿no? En virtud de los socios de negocio involucrados. También hay que ver que la debida diligencia se puede llevar también a cabo por la organización de sus socios de negocios y puede incluir también auditoría externa, ¿no? Por eso les comentaba, ¿no? De que de repente podemos... Les pido que por favor le pongan silencio a su micrófono. Gracias. Podemos pedir apoyo también de auditores externos, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos nuestro compliance officer o nuestro oficial de cumplimiento dentro de la organización gubernamental o privada que puede verificar, ¿no? Y solicitar la información para la debida diligencia, pero en todo caso, si es que hubiese alguna suspicacia o de repente hubiese los recursos necesarios por la envergadura de la transacción que se vaya a realizar, de repente es de varios millones, no miles, sino varios millones, entonces la envergadura de esta operación requiere, ¿no? Que se coadyuve nuestro oficial de cumplimiento o que se ayude con una asesoría externa, ¿no? Entonces probablemente se pueda contratar a algún auditor externo para ayudarnos con la debida diligencia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el hecho que no encontremos algo negativo dentro de este análisis que hemos hecho a través de la debida diligencia no significa necesariamente, ojo, que el socio de negocios no represente un riesgo de soborno, porque estos resultados deberán ser evaluados con mucho cuidado, criterio, concienzudamente, por favor, y a un juicio racional realizado por la organización basándose en los datos disponibles y también en criterios objetivos, ¿no? Porque claro, uno que ya está en el medio probablemente conoce mejor, pero para los colegas que recién estén teniendo conocimiento de la materia, los invito a que realmente, como empecé, ¿no? El discurso, lean mucho, prepárense mucho, porque en la medida de que uno conoce más, pide mayor información, uno dirá que es pesado, pero no, en la medida que uno conoce más, se informa mejor, entonces tiene mayores herramientas, mejores herramientas y está más preparado para poder anticipar los riesgos y en todo caso mitigar los efectos de estas inconductas, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el cuadro que les pongo en la fotografía, les pongo leyes, bueno, está en inglés, ¿no? Pero también verificar el análisis, que todo, las irregularidades, verificar los estándares y también la mitigación, ¿no? De los efectos que pueden haber y también la seguridad de la información. Ojo, porque una cosa es requerir información, pero también esta información tiene que estar dentro de los linderos que la Ley de Protección de Datos nos exige, ¿no? Que esté implementada en todos los países. Siguiente diapositiva, por favor. Para ya terminar, les quería mencionar los elementos de un sistema de compliance eficaz, ¿no? Básicamente, un sistema de compliance eficaz que nos va a permitir implementar de manera idónea la ISO 37001 y el sistema de gestión antisoborno dentro de una organización, ya sea privada o gubernamental, es, en primer lugar, la identificación de las actividades que pueden dar lugar a la comisión de actuaciones ilícitas. Hay que identificar, en primer lugar, ese punto, ¿ok? Porque al identificar las actividades que pueden dar lugar a la comisión de actuaciones ilícitas, ¿a qué nos referimos? A realizar el mapa de riesgos, que es el kit del asunto. Aquí es la piedra filosofal. Si no tenemos el mapa de riesgos de la organización, no podemos hacer realmente nada y todo nuestro sistema de gestión se cae. Entonces tenemos que empezar por hacer nuestro mapa de riesgos, donde se van a establecer las actividades y el riesgo que supone hacer cada actividad y que se puede vincular con la comisión de un acto de corrupción o ilícito penal. También, para tener una identificación eficaz de estas actividades, es importante abordar estas desde una triple variable. En primer lugar,
verificar la probabilidad de la ocurrencia de un ilícito, la gravedad de la pena que puede suponer esta inconducta y finalmente el daño reputacional, que es lo más importante, ¿no? Porque claro, dicen, no, sí, que en tal empresa impera la corrupción, ¿no? Entonces, o de repente ellos falsifican alguna documentación para ganar determinado proceso, qué sé yo. Entonces, nos genera un tema de daño reputacional y eso realmente, yo creo que el peor daño que puede sufrir una organización, ya sea gubernamental o privada, a raíz de una mala implementación o una mala identificación de las actividades en un mapa de riesgos es precisamente el daño reputacional. Porque no dicen fulanito de tal, dicen la empresa en general o la organización en general. También, en segundo lugar, tenemos que implementar procedimientos en los que queden concretados la adopción de decisiones empresariales y ejecución de las mismas. Es implementar procedimientos, implementar procesos, como ya lo había mencionado Gilbert, en base a estos riesgos que hemos identificado en el punto número 1, que permitan reducir o mitigar la ocurrencia de las conductas identificadas, pero ojo, tampoco vamos a procedimentar todo, no. Vamos a hacer algunos procedimientos prácticos, inmediatos, que nos den agilidad, pero que no entorpezcan el desarrollo diario del negocio, ¿no? Porque claro, tampoco vamos a estar en una burocracia, ¿no? Eso es entorpecer. También hay que ver los modelos de gestión de recursos financieros, para lo cual, bueno, la empresa tendrá que destinar algunos recursos económicos para poder implementar el sistema de compliance o de gestión antisoborno dentro de la organización y también destinar estos recursos para el órgano de control del mismo sistema. También, en cuarto lugar, hay que tener la obligación de comunicar de cualquier posible riesgo, ¿no? O incumplimiento al compliance officer. Y es una cultura que tiene que imperar en cada organización, ya sea gubernamental o privada, y también a nivel de todos nosotros, ¿no? Porque claro, se recomienda tener de repente un buzón en el cual los trabajadores, desde el que tiene menor participación hasta el que tiene poder de decisión, pueda hacer sus recomendaciones o en todo caso quejas, ¿no? Porque de repente probablemente los que están en el alto rango conocen de alguna mala praxis, entonces en este buzón que debe ser anónimo, puede comunicar al compliance officer o al oficial de cumplimiento dentro de cada organización de las inconductas que se puedan estar dando o de las malas prácticas, ¿no? También hay que establecer un sistema disciplinario en el quinto punto para que se puedan aplicar sanciones, independientemente de las sanciones penales que puedan haber, porque claro, si estamos ante un ilícito penal va a haber una repercusión penal. También debemos en nuestro reglamento interno de trabajo debemos especificar qué sanciones de índole laboral en virtud de la legislación que hay en cada país se van a aplicar a determinado miembro de cada organización, ¿no? Finalmente, también tenemos que hacer un seguimiento del programa de compliance y adecuarlo a los cambios que puedan surgir en la empresa o organización, porque, por ejemplo, puede suceder de que una empresa absorbe a otra, entonces así se crea una nueva unidad de negocio cuyo riesgo de repente no había sido previsto cuando se implementó el programa inicial de compliance en la sociedad matriz. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Quisiera terminar, por favor, indicando lo siguiente. La organización debe siempre desarrollar una investigación razonable y proporcional sobre tanto los socios de negocios como toda la actividad en sí, ¿no? Teniendo en cuenta todas las actividades que el socio de negocios realiza y también el riesgo de soborno inherente a estas actividades, con el fin de formar un juicio razonable sobre el nivel de riesgo de sobornos que supone el socio de negocio para la organización y sobre todos los procedimientos internos que podemos estar llevando a cabo y que de repente pueden incluir en una mala praxis que acarrea alguna sanción para la organización. Muchas gracias. Doy paso a Keila. Ok, bueno, me toca un tema interesantísimo que todos mis expositores anteriores han hablado, que es lo concerniente a esa palabra que es el riesgo. Riesgo, que definición es el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos.
Ya sabemos que nuestro objetivo es minimizar o eliminar situaciones de antisoborno que tuviéramos. Vamos a ver entonces que la norma 37.001 en la parte del contexto, en este caso, fíjense que hablan de 5 aspectos que yo tengo que tomar en cuenta. Fíjense que la organización considera su contexto tomando en cuenta comprender la organización, las partes interesadas, que ya lo vio Gilbert, el alcance, el sistema de gestión, pero me coloca un quinto punto que es el de la evaluación del riesgo del soborno. El objetivo de esta evaluación es asegurarse de que las empresas tengan, fíjense, una comprensión real de su contexto y el riesgo para que informen sobre el programa que me habló Carol, o sea, el programa de cumplimiento a realizarse y su alcance. Una vez que la empresa ha completado esta evaluación de riesgo y ha determinado ese alcance de ese programa de implementación, debemos evaluar, fíjense, las políticas, procedimientos y controles contra el soborno existente y desarrollar, fíjense, controles adicionales. O sea, este sistema lo que me está apuntando es: evalúo el riesgo de mi contexto externo e interno, mi influencia de las partes interesadas y tengo que tomar acciones. Vemos entonces que la norma en el punto 4.5 me habla de esa evaluación del riesgo del soborno. Carol nos había hablado sobre esas actividades y actuaciones ilícitas en la cual para nosotros hacer esta identificación del riesgo, ese análisis, esa evaluación, y fíjense que lo estamos manejando, fíjense que tenemos que tener conocimiento de esos conceptos sobre los escenarios que pueden dar esas actuaciones ilícitas, como por ejemplo, pagos directos, indirectos, pagos de facilitación, ventajas o beneficios no financieros, por ejemplo, beneficios o oportunidades para los miembros de la familia, conflictos de intereses. Y hay un punto también importante que tenemos que ver, que son los riesgos que aparecen asociados por terceras partes, como funcionarios públicos, agentes, consultores, subcontratistas, familiares o relacionados. Estos riesgos a terceros son un área muy importante en los riesgos de soborno para las empresas. La norma 37.001 puede ser una forma eficaz de medir el comportamiento de terceros, sea que se use para monitorear a terceros el alto riesgo o como parte, fíjense, de esa incorporación de nuevos proveedores y contratistas, como nos había comentado Gilbert. El estándar va a proporcionar puntos de referencia que la empresa puede usar en la administración de riesgos de terceros y garantizan que estos cumplan con esas expectativas organizacionales relacionadas. También es algo muy importante en este primer punto de esa evaluación de riesgo que siempre lo tenemos que analizar, es conocer los escenarios relacionados con el personal, porque fíjense que esta norma va con las personas. Y hablamos sobre el reclutamiento, contratación, remuneración, actividades comerciales, viajes, regalos, hospitalidades, donaciones, patrocinio, compras y contrataciones, ventas, fabricación en cadena de suministro, y volvemos otra vez a esos procesos contratados externamente. Punto que nos había hablado también Carol, de fusiones y adquisiciones. Entonces, nosotros para poder implementar este sistema, tenemos que tener conocimiento sobre los métodos, habilidades también para hacer la evaluación y el control de riesgo de soborno, pero todo esto está muy bien descrito en los capítulos 7 y 8 de la norma. Vamos entonces a la organización, el capítulo 452,
que me habla sobre los criterios. El establecimiento de criterios para la valoración del riesgo de la organización se debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese aspecto pudiese generar que un solo empleado descontento me pudiese generar enormemente problemas de imagen y también en la parte de cuestiones financieras en la organización. O sea, un punto importante aquí van a ser el establecimiento de criterios para evaluar los riesgos. En el punto 453 hablamos que la norma ISO 37001 nos dice que esa evaluación debe ser constante, regular. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos a preguntar, es que esta evaluación tiene que ser constante y regular, ya que los controles que podemos colocar en una situación identificada, fíjense, pudiese ser no eficaz, trayendo como consecuencia materialización de sobornos al empleado, los empleados de la misma organización, y tenemos problemas de controles ejercidos. Entonces, tengo un micrófono por allí, Miguel Ángel, que está abierto, por favor. Sí, por favor. Luego también podemos señor, manejar, hay un micrófono abierto, por favor, vamos a cerrarlo. Hablamos entonces de también un punto importante en esta parte, es que de existir algún cambio en la estructura de la organización, también tenemos que evaluar cambios importantes de esos controles, revisar, adaptarlo, modificarlo y tener esta situación todo el tiempo de una manera constante y regular. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una organización y en un contexto que vive cambiando. Pasamos a la próxima lámina y vemos entonces que hay una relación entre el capítulo 4, que es el contexto, y el capítulo 6, que estamos chequeando, que son partiendo de, pasamos a la próxima lámina, por favor. Ajá, el 454, hablamos que la organización debe conservar información. Eso es muy importante, porque todos estos recursos que estamos utilizando para evaluar el riesgo del soborno se debe conservar. Tengo que tener la información, tengo que saber qué pasó, cómo lo manejamos. Y de esta forma podemos aprender de situaciones pasadas, mejorar nuestro sistema de gestión de antisoborno. Un punto importantísimo es verificar qué ocurrió, quién estuvo relacionado con esa no conformidad. Pues acuérdense que estamos hablando de un sistema y el sistema va a aparecer las no conformidades, colocar una acción correctiva y por consecuencia de todo lo anterior, ese mejoramiento del sistema de gestión. Entonces, fíjense que estamos hablando de este registro que tenemos que manejar de todo lo que está sucediendo en la organización. Luego vamos a pasar entonces al capítulo 6. Ese capítulo 6, fíjense que me hablan de acciones, pero a diferencia de la norma 9001, no me dice abordar el riesgo, sino que me dice tratar riesgos y oportunidades. Este manejo de los riesgos y oportunidades va a incluir, fíjense, la identificación, la calificación, determinación de acciones, de esos controles que tenemos que hacer. Estas acciones para abordar riesgos y oportunidades podemos hacer referencia, fíjense, a identificar aquellas actividades en cuyo ámbito puedan materializarse riesgos penales, de imagen, de reputación. También puede haber identificación, análisis y valoración de estos riesgos en función de las actividades que estamos haciendo en la organización. Esto nos va a llevar a tener unos objetivos de prevención y de planificación para minimizar en el momento de que lo hayamos detectado. Describimos características que debemos cumplir, tales como, fíjense, evitar el riesgo, asumir para aprovechar una oportunidad y
ir a una fuente de riesgo y eliminarla, cambiar la probabilidad, que nos había comentado Carol, cambiar las consecuencias o mantener el riesgo. Esto es parte de lo que nosotros llamamos de una gestión de riesgo que debemos de tenerla. Entonces, fíjense que estamos manejando que ese capítulo 6 es para tratar, o sea, cambiar ese riesgo que nosotros hemos identificado. Entonces, en conclusión, vamos a ir viendo la próxima lámina, que es muy significativa. Pasamos a la próxima lámina y vemos la gestión de riesgo. ¿Qué podemos observar allí? Podemos observar que de un lado están las lindas ovejitas, ok, pero fíjense que cuando pasan por esa cerca, se me van transformando ¿en qué? En unos feroces lobos. Entonces, la gestión de riesgo va a ser una parte, como nos lo decía Gilbert, de la gobernanza y el liderazgo. Y va a ser fundamental en la manera que gestiona la organización en todos los niveles. Aquí estamos hablando con los órganos de controles, con la alta dirección. Esto viene de esa gobernanza y de ese liderazgo que tenemos que tener en la organización. Luego, estamos manejando, es parte de todas las actividades asociadas y va a incluir a las partes interesadas pertinentes. Entonces, nosotros, si queremos aplicar un sistema de gestión, tenemos que tener conocimiento y habilidades necesarias. ¿Para qué? Para realizar investigaciones independientes relacionadas con la organización. ¿Pero para qué? Para identificar y comprender, por ejemplo, denuncias, cuestiones recientes de soborno, riesgos de soborno relacionados con la industria o niveles de interacción o de regulación. ¿Ok? Otro punto importante es la consideración de esos contextos externos e internos de la organización que incluyen el comportamiento, fíjense, humano y los factores culturales. Para lo cual, un reto que vamos a tener nosotros, como nos decía Carol, de estar todo el tiempo en ese constante aprendizaje y conocimiento, es tener ese conocimiento sobre la forma en que se llevan a cabo las valoraciones de riesgo de soborno que están descritas en el capítulo 4.5 de la norma. Tenemos que entender y comprender las metodologías, sus limitaciones y desafíos asociados a ese entendimiento de qué, de esa debida diligencia que nos lo explicó Carol y que nos indica en el capítulo 8.2 de la norma. Y riesgo de sobornos asociados ¿a qué? A lo que nos había hablado también Gilbert, a los socios, cual está bien determinado en el capítulo 8.5 de la norma. Entonces, la norma 37.001 de sistema de gestión antisoborno se anuncia no como la solución absoluta e inmediata, pero sí una norma que nos ayuda, fíjense, a identificar, evaluar, controlar, disminuir riesgo y sobre todo como la alternativa ¿para qué? Para realizar ese cambio en la dirección de las organizaciones. Por lo que debemos establecer una cultura que promueva integridad, transparencia y cumplimiento, constantemente evaluando los riesgos, estableciendo la debida diligencia, los controles y fíjense la respectiva información documentada. Con esto estoy dándole una visión global de lo que está sucediendo con la norma 37.001. Juan, te dejo el control, por favor, para que cierres el...
Sí, bueno, ya muchas gracias, Keila. La verdad, gracias en realidad a Keila, gracias a Gilbert y gracias a Carol por sus presentaciones, han sido de mucha ayuda. A ver, tenemos algunas personas que están haciendo unas consultas por acá. Eh, Sandra nos está consultando, cuando una entidad o empresa se va a certificar en ISO 37001, ¿puede hacerlo solo para un proceso? A ver, ¿quién le puede responder ahí? Keila, Gilbert. Hola, sí, fíjense, en el punto normativo 4.3 nos permite definir el alcance. Ese alcance va a depender de ciertas características que las vas a detectar desde el análisis del contexto y la determinación de los requisitos de las partes interesadas. Eso te va a servir de entrada. También debes considerar aspectos como el impacto que tiene la gestión antisoborno en un proceso. Si es un proceso que tiene poca o ninguna relación con socios de negocio, probablemente no te agregue mucho valor. Pero para ser concreto, en la respuesta sí podría llegar a ser hasta de un solo proceso la certificación. Todo depende de lo que te vaya arrojando tu análisis de contexto, los requisitos de la parte interesada y también la visión que tenga la alta dirección sobre la proyección estratégica que tenga de su organización. Ok, a ver, Gilbert, aprovechando acá el mensaje que nos envía, dice Sandra, por ejemplo, ¿ese proceso a certificar podría ser suministros? Sí, bueno, suministro es uno de los procesos candidatos en prácticamente todas las organizaciones porque finalmente es el que hace el requerimiento de los productos y servicios que va a pedirle a los socios de negocio. Ahí hay que tener cuidado en cómo está configurado ese suministro, porque hay que ver, habría que involucrar también a la unidad que hace los pagos. Eventualmente no la hace el mismo suministro, sino la hace una unidad administrativa, tesorería o no sé cómo lo llamen exactamente en tu organización, pero tendrías que ver el ciclo completo, desde la solicitud de los bienes y servicios hasta el pago de las mismas. Muy bien. Muchas gracias, Gilbert. A ver, César Salazar nos está diciendo que pongamos la lámina número 6. César, ¿estás en la lámina número 6? ¿Tienes alguna consulta respecto a esa lámina? Todo bien, muy bien. Warlin tiene la mano elevada. Warlin Sánchez, ¿tienes alguna consulta, Warlin? Sí, pregunto, ¿por qué tiempo puedo o debo guardar la documentación? Muy bien. Fíjate, Warney, cuando estamos hablando de estos procesos, muchos de estos son procesos legales y tenemos que revisar lo que nos dice la legislación o los aspectos que debemos de manejar. En términos generales, cuando estamos hablando de una empresa certificada, la certificación dura 3 años, pero como estamos manejando de ciertos procesos, como yo le estaba indicando a ustedes, fíjense, de pagos directos, ventaja financiero, la parte de riesgo que tienen que venir por la parte de los contratistas, eso siempre tiene que venir muy relacionado con la parte de cumplimiento legal y de tiempo que estamos manejando. No sé, Carlos, si me querés complementar esa información. Keila, justo quería complementar eso básicamente. Por ejemplo, hay normativa aquí en el Perú y asumo que también debe haber los pares en otros países, que te indica, por ejemplo, de que para fines tributarios debes de guardar esa información contable,
por 5 años, hasta por 5 años. Para temas, por ejemplo, lo que es el pago de utilidades, algunos trabajadores, comisiones, bonos, probablemente debas de guardarlo hasta por 2 años, según la legislación laboral. Y así con algunas legislaciones y solamente para cierta información, pero el resto de informaciones, por ejemplo, el acta de constitución de la empresa, libros de actas o de matrículas de acciones de algunas organizaciones. Esa información, desde mi criterio y como abogada y asesor legal que he sido en varias empresas, se guarda de manera permanente. O sea, la ley de repente no te indica, pero, o sea, es prácticamente la radiografía de tu organización. Entonces, yo sí sugeriría que se guarde de manera permanente esa información y en todo caso la otra información a la que hice alusión probablemente se puede guardar un soporte magnético, ¿no? Por ley te indica algunos periodos, pero hay cierta información de que se guarda de manera permanente. Ahora, por ejemplo, si hablamos de repente de memorándums, algunos manuales, o en el caso para la certificación, como bien menciona Keila, de repente se pueden guardar algunos documentos, sí, o de repente se puede guardar un soporte magnético, ahora con las nuevas tecnologías tú sabes que no hay límites, pero sí hay cosas que sí se pueden reciclar definitivamente, de repente, no sé, pues permisos, licencias, de repente algunas constancias, cuando ya pasó el tiempo que te estipula la ley, claro, lo puedes eliminar, ¿no? No tendría ningún problema con eso, pero va a depender mucho de la normativa que hay en cada país. Muy bien, Ok. muchas gracias, Carol, muchas gracias, Keila. A ver, tengo una pregunta acá de parte de Sandra. Dice, ¿cuál es el valor agregado de la ISO 37001 con respecto a otras herramientas antisoborno de orden internacional como las reglas de la CCI o incluso las convenciones internacionales antisoborno? Bueno, realmente se podría utilizar cualquiera de las herramientas. La ventaja que tiene esta norma es que se trae todo el know-how de las otras ISO y llega a obtener la certificación por una tercera parte. Y esto es un aspecto que debe aprovechar tanto interno como externamente. Externamente por el reconocimiento, por el hecho de que puedes hacer alarde de tener este reconocimiento, e internamente es una forma de reforzar positivamente el esfuerzo que tienen las personas y que implica tener un sistema de gestión antisoborno. Fundamentalmente esos elementos. También hay que considerar que esta norma no es solamente la implementación de los 10 controles que trae típicamente cualquier sistema de gestión anticorrupción, sino también tiene los elementos de planificación estratégica, desde el punto de vista estratégico, lo que son los aspectos de liderazgo, lo que son los aspectos de información documentada, indicadores de gestión, lo que son los KPI, los KRI, la revisión por la dirección, la revisión por el órgano de gobierno, la revisión por la función antisoborno y la mejora continua. Entonces, tienen un conjunto de elementos adicionales a lo que tiene cualquier otra práctica que hace más atractiva la ISO 37001, al menos desde mi punto de vista. No sé qué dicen mis compañeras. Sí, yo creo que quedó bastante claro, Gilbert. A ver, J. García tiene otra pregunta acá. Dice, ante un país donde no se aplica la ISO 37001, ¿cómo se podría aplicar y cómo lo presentamos desde un punto de vista legal? Hola Juan, ¿puedo responderla yo? Claro, por supuesto, adelante. Adelante, Carlos. A ver, doctor. Bueno, doctor García, un gusto que se haya conectado esta noche. Futuro colega, futuro colega. Bueno, a ver, doctor. En primer lugar, hay que empezar partiendo de que la ISO 37001 es una norma estándar de carácter internacional, al igual que cualquier otra ISO. Entonces, como bien acaba de explicar Gilbert, digamos de que por ahí no es que podemos zafarnos de la aplicación de esta norma, porque son los estándares
mínimos, ¿no? Que una empresa debe contar. Claro, es optativo, ¿no? Porque para que una empresa se certifique, o sea, no podemos hablar de un país que se certifica en la ISO. Lo que sí podemos hablar son de determinadas personas jurídicas o entes gubernamentales o privados que certifican sus procesos en esa ISO, en determinada ISO, la ISO 19001, la ISO 37001, en fin, determinadas ISOs, ¿no? Entonces, partamos de ese tema. En todo caso, a ausencia, por así decirlo, de un país que esté certificado, que tenga certificados sus procesos en cuanto a la ISO 37001, tenemos también la aplicación de la ley 30.424, que precisamente es la ley del sistema antisoborno en el Perú. Recientemente publicado, falta la reglamentación de la misma, pero bueno, estamos en ese tema, ¿no? Incluso gente muy allegada a la doctrina y bueno, juristas importantes en nuestro país vienen dialogando sobre el tema para la adecuada reglamentación de esta norma y básicamente a falta de certificar, por así decirlo, nuestro país en esa ISO, tendríamos la aplicación de esta norma, ¿no? Digamos que esta norma no existiese, nos remitimos en todo caso a las normas de procedimiento administrativo general, a los principios que nos indican de que, o de repente también al Código Civil, ¿no? Para el tema de las personas jurídicas, para ver que todo acto que contraviene el orden público y las buenas costumbres está obviamente incurriendo en algún tema de inconducta y probablemente también sea susceptible de ser sancionado, ¿no? Civilmente o incluso si es que se comprobase que es un ilícito penal en materia de corrupción, probablemente también sería sancionado por el derecho penal económico, ¿no? En todo caso, las figuras, tú como estudiante avanzado ya la conoces, pero bueno, básicamente tenemos otras normas o tenemos otros parámetros que se pueden aplicar de manera análoga, por así decirlo, o en ausencia, ¿no? Pero sí, partamos de que la ISO 37001 es una norma de estándar de carácter internacional, ¿no? A ver, no sé si alguien más quiera complementar de los colegas. Un punto importante es que en el caso de, si tenemos en los países que ya han colocado sus leyes, las leyes se tienen que cumplir. ¿Se cumple o no se cumple? En el caso de nuestro sistema de gestión de antisoborno, también tenemos una ventaja, que es las benditas auditorías que la estamos haciendo. Esa es las auditorías en las cuales damos retroalimentación de esa mejora a la gobernanza y a la alta dirección de la organización. O sea que en ese caso también se complementan porque tenemos que cumplir las leyes, pero también el sistema de gestión nos ayuda mucho a la organización, a esa cultura, a ese paso de que no se me pasen ovejita a lobo, sino que todos estén manejados bajo la misma cultura de cumplimiento. Muy bien. A ver, Sandra está preguntando si ya existen empresas o entidades certificadas ante 37001. Dice, creo que Apple había iniciado el proceso. En Chile tenemos dos empresas certificadas. Una es Aguas Andinas, que es una empresa privada, y está Enel, que es la empresa administradora de la electrificación. Así es. Acá en el Perú también ya tenemos unas empresas certificadoras, tenemos ya muchos, la verdad que es cerca de 100 empresas ya certificadas. Creo que en México el proceso es mucho más amplio que acá. Y en Venezuela ninguna, estamos empezando, o sea, hay empresas que también quieren tomar ese sistema de gestión, pero principalmente por las negociaciones que se tienen con los mercados externos, ¿ok? Entonces estamos también en ese proceso también de entrar con el sistema antisoborno. En Colombia también se ve 4 empresas certificadas en Colombia, son pocas, muy pocas, de hecho, en el último resumen de la ISO no aparece la ISO 37001
con datos. Entonces, es una norma que todavía está en su fase inicial, así que esperamos que con el tiempo vaya tomando fuerza con más empresas certificadas. Estoy seguro que sí, todo esto va a seguir creciendo mucho y nosotros somos parte también de que nos vamos a encargar de hacer que esto se difunda cada vez más. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Nadie tiene alguna consulta? ¿Todo ha quedado claro? A ver, Vania Espinosa, está claro. Ximena Pacheco, sí, todo claro. Muy bien, señores. Entonces, estoy muy agradecido por toda la participación de todos los miembros. Hemos llegado a resolver, espero, la mayor cantidad de consultas y sobre todo de dudas que tenían con respecto a esta norma ISO 37001. Nuevamente agradezco a nuestros facilitadores, a Keila Soteldo, quien nos apoyó desde la organización de este evento, a Gilbert Araujo, también estuvo como parte de la organización, y Carol Valencia, quienes también han participado. Y no olviden de que tenemos algunos grupos de difusión que pueden ustedes inscribirse para poder también ampliar esta red de conocimientos que queremos generar aquí. Lo tienen ahí justo en la presentación ahorita. Tenemos un grupo que es la gestión antisoborno. El número de teléfono está ahí, y el grupo 37001 y de ISO 19600, que también ahí tienen los dos números de teléfono a quienes se pueden contactar para poder ingresar a estos grupos. Todo aporte, todo apoyo que se genere aquí, pues va a ser de mucha ayuda. Y me voy pues con una frase que apoya un poquito lo que mencionó Carol con respecto a la educación y con respecto a leer mucho, ¿no? Esta frase es de Gandhi y dice: estudia como si fueras a vivir por siempre y vive como si fueras a morir mañana. Así que les agradezco mucho su participación. No sé si Keila, Gilbert o Carol tienen algo más para despedirse. Bueno, de mi parte, darles las buenas noches, muchas gracias por la participación y esperamos que se nos inscriban y que entren en los grupos de WhatsApp y en el Facebook que también tenemos para poder compartir y dar mucha información. Este es un tema nuevo, es un tema apasionante, pero tenemos que empezar a crear esa conciencia a través de los implementadores y de los auditores también de los sistemas de gestión. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Keila. Gracias a todos. Sí. Gracias, Carol. Muchas gracias. Gilbert, ¿algo? Sí. Sí. Sí, por mi parte, bueno, agradecido por los organizadores, por las colegas que estuvieron en la exposición, y a todos los asistentes. Los invito a seguir estudiando, y de mi parte voy a estar en Perú el próximo 4 de junio, en Lima, haciendo una actividad donde vamos a hablar de la automatización de los sistemas de gestión, y también el día 5 de junio voy a estar en Bogotá haciendo esa misma actividad, que la repetiremos el 6 de junio en Medellín. Así que vamos a estar haciendo una gira bien interesante, y bueno, quienes nos están escuchando, si quieren ver estas actividades en vivo, pues vamos a estar ahí presentes. En Perú nos va a acompañar Carol. Sí, también vamos a estar compartiendo ahí. Vale, gracias, Carol. Entonces, bueno, los espero si están por allá en Lima y tienen oportunidad de vernos. Sería genial. Las actividades están publicadas en la página oficial de ISOTools. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias con todos, señores. Ha sido un placer estar aquí en este webinar. Gracias, Juan. Cuídense. Hasta luego, buenas noches.